¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más aquí en LM Podcast. Muchas gracias a los que nos miran, a los que comparten, los que le dan like y también los que comentan ahí nuestros podcasts. Muchas gracias. Les invitamos a que nos sigan también en las redes sociales. Estamos como LM Podcast oficial en Instagram, Facebook y TikTok. En YouTube, pues obviamente también aquí están viendo el video, ¿va? Hoy tenemos un invitado especial, mi compadre Francisco. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Francisco Meléndez, tengo 21 años. Actualmente soy estudiante de enfermería. Ya próximamente ya me toca hacer el servicio social. Actualmente trabajo cuidando a un paciente, pero pues he tenido diversas experiencias tanto en hospitales como en centros de convalecencia, en asilos, en guarderías y pues incluso también en tema de cursos a lo mejor por fuera de aquí de la ciudad también. Nos va a venir a contar varios temas acerca de su labor. Y pues iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo fue que te llamó la atención para entrar a esa labor? Pues fíjate que, pues no sé, yo creo que a lo mejor enfermería como tal no fue mi primera opción. Realmente yo creo que en sí lo que siempre me ha llamado la atención desde muy pequeño siempre ha sido todo lo que es relacionado a ciencia. Entonces yo me acuerdo que de chiquito yo decía, no, yo no me veo como que en un trabajo en el que tenga que estar en la oficina de 7 de la mañana a, no sé, 6 de la tarde, 4. Eh, no sé, desde chiquito como que me ha gustado ser muy movido, ¿no? Y decía, yo quiero un trabajo que a lo mejor sea que cada día sea diferente al anterior, ¿no? Entonces llegó un punto en el que ya me toca decidir qué carrera tengo que elegir y mi primera opción era medicina, pero por temas pues de que hay que salir de la ciudad, de que a lo mejor aquí no hay tantas oportunidades o la escuela que existe aquí pues es muy cara, etcétera. Pues al final me decidí por enfermería. Enfermería. Ajá. Pero conforme ha pasado el tiempo, si bien a lo mejor medicina y enfermería son enfoques diferentes, que es lo que al principio me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque dices, del lado de medicina es más como el médico diagnosticar, pero siempre estás como que, mm, no sé, siento que siempre estás como por detrás, ¿no? Siempre es de que a lo mejor la persona que siempre está ahí con el paciente siempre va a ser el enfermero. Quien aplica el medicamento es el enfermero. Quien hace los cuidados es el enfermero. Y, y yo decía, bueno, no sé hasta qué punto me va a gustar enfermería, porque a lo mejor medicina era un poquito más enfocado a tema de ciencia, de anatomía, Sí. de todo eso, ¿no? Pero conforme han ido pasando los meses, conforme fueron pasando los años y tal, me empezó a gustar cada vez más y más y más y más, porque justo era lo que yo buscaba. Que a lo mejor hoy, no sé, podía estar en el hospital, a lo mejor hoy era un día muy tranquilo, pero a lo mejor el día siguiente me tocaban urgencias y teníamos 20 pacientes, alguien que había llegado de un choque, alguien que tenía, no sé, llegado a tener pacientes que han tenido cáncer, cáncer terminal, pacientes con tuberculosis, etcétera. Entonces, pues era eso, ¿no? Vivir cada día de una diferente manera. Sí, 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 muy... Sí, está complicado eso, ¿no? De ver muchas situaciones día con día. Así ¿Y es. te han tocado experiencias así de ver, pues, como comentas, accidentes graves? Mm, Ya estando en un hospital. Pues como tal, a lo mejor accidentes, pues digo, aquí en la ciudad que pasa mucho de que, sobre todo cuando llueve y tal, muchos choques. Sí me ha llegado a pasar que a lo mejor me ha tocado en urgencias, que es donde primeramente llegan los pacientes, ahora sí que sufrieron de que, no sé, me he caído en una escalera, algún choque, tal. Pues sí me ha tocado que han habido pacientes que han tenido algún choque y han tenido a lo mejor alguna fractura en el codo, alguna fractura del hombro. eh, y pues sí, o sea, es más que ser la atención rápida por el hecho de enderezar el hueso, de reacomodarlo, es más que nada por el dolor que está sintiendo Sí, la sí. persona. O sea, sientes la presión de que llega una persona y pues te rompes, no sé, un hueso, es un dolor muy Muy fuerte y la fuerte. persona está
pidiéndote de que, oye, por favor ayúdame, gritándote desesperada por el dolor, y sientes esa presión de que, bueno, rápido hay que administrar a lo mejor algún medicamento para el dolor, y pues la mayoría de medicamentos, si los quieres administrar y que haga su función rápida, tienes que administrarlos en la vena. Entonces, imagínate una persona que acaba de tener un choque, que está sangrando, que tiene dolor y tienes que administrar un medicamento, la persona o sea, está alterada, y tú tienes que mantener una calma, tienes que darle ahora sí que al paciente esa seguridad de que ya estás en el hospital, Sí. ya estás seguro, ¿no? Nosotros vamos a actuar y pues obviamente vamos a ver por tu bienestar, ¿no? Y lo que comentaste ahorita de cuando tienen que inyectar en la vena es difícil eso. Por ejemplo, en ese caso, sí es un poco complicado por el hecho de que como el paciente está alterado, probablemente se va a estar moviendo, ya de por sí ya está sintiendo dolor, y muchas veces a la hora de canalizar a un paciente, pues es otro dolor, por así decirlo. Al Sí. final es una aguja que estás introduciendo en la vena, pero pues vaya, yo creo que conforme va pasando el tiempo, vas agarrando esa expertise, experiencia para poder hacerlo cada vez más rápido. Incluso a veces, no sé, a lo mejor las primeras veces, si es de que como estudiante llegas y te toca un paciente así y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? O que alguien me ayude, que venga Sí. un compañero, que le tome la mano, etcétera. Pero conforme vas pasando el tiempo, ya, te digo, vas agarrando esa experiencia. ¿Y cómo fueron tus inicios? Pues al comienzo, lo que pasa es que, bueno, yo donde estudio es en la Facultad de Enfermería, Sí. de aquí de Nuevo Laredo, asociada a la UAT. Entonces a nosotros, en nuestro programa, desde principios, siempre nos toca, eh, digamos que se divide el semestre en mitad teoría y mitad son prácticas. Justo yo tuve la suerte de que fui la generación de pandemia, entonces primer semestre me toca que no tenemos prácticas. No tenemos prácticas y yo primer semestre dije, pues, ¿qué podemos ver? A inyectar o cosas así sencillas, pues no, estaba muy equivocado. Desde Sí. primer semestre sí ves esas cosas, pero también te explican, vamos a poner una sonda urinaria, vamos a canalizar. A lo mejor en ese momento, como no llevamos farmacología como tal, pues no te explican a administrar un medicamento, pero sí a preparar esa canalización para que luego venga alguien a preparar el medicamento y lo pueda pasar por ahí, ¿no? Entonces, yo primer semestre no tengo prácticas. Segundo semestre, yo dije, bueno, nos van a mandar no sé, dije a lo mejor a una escuela, a tomar el peso, la altura de los niños, etcétera. Pues no, nos dicen, ¿saben qué? Pues a tal, le toca en el Hospital General, a Ala. le toca en el Hospital de la Bandera, a unos les tocaba en el ISSSTE, y así. Habían algunos que sí les tocaba en guarderías y era un poquito más relajado, pero pues como tal al principio los primeros semestres siempre son como más que nada toma de signos. Toma de signos, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, toma de glucosa, etcétera. Siempre es como más primer nivel y pues los primeros semestres es casi que pura vacuna, pura vacuna. Sí. Entonces los mandaron luego casi. Sí, pero bueno, nosotros como, bueno, se puede decir que llegamos a la etapa de la pandemia, justo nosotros no tenemos el primer semestre, entonces nosotros vamos a prácticas a partir del segundo, ya llevando un año de la Ok. carrera, pero realmente nosotros tuvimos que haber ido desde primer semestre, entonces sí es como, yo creo que todos al principio vamos con el miedo porque al final es lo que siempre pensamos, ¿no? O Sí. sea, no son, no es un carro, no soy mecánico de que descompongo algo y pues no pasa nada, compro la pieza y se la Sí. vuelvo a poner. Diferente acá. Acá no, acá Sí. es una persona, es una Una vida. responsabilidad también. Sí, exacto. Entonces, si vas con ese miedo de que, y si lo inyecto mal, y si le duele, y si no hago esto bien, y si lo hago, pero en el proceso hice algo mal y lo perjudico a futuro. Entonces, sí, al comienzo yo creo que todos son nervios y como miedo a realmente algo que desconocemos, algo que nunca habíamos hecho,
Algo que a veces, no sé, yo me acuerdo que de chiquito iba al hospital y era de que, o sea, veías un doctor o un enfermero y decías, wow, o sea, sabe Sí, mucho sí. y el respeto de que, pues, nada más hasta incluso inyectarte, decías, o sea, yo no me veía con esa capaz, esa valentía de poder realizar esas cosas, ¿no? Este, pero sí, o sea, yo creo que al principio todo es perder el miedo a hacer las cosas y sobre todo en confiar en lo que tú sabes, ¿no? Sí. Al final de cuentas, pues es mucho estudio, es estar leyendo mucho todo el tiempo, pero pues sí, confiar en tus conocimientos, sobre todo. ¿Qué dificultades se viven dentro de un hospital? Bueno, pues, am, pues yo creo que dentro de un hospital siempre hay dificultades de todos tipos. Eh, por ejemplo, si por ejemplo llegamos al tema de, por ejemplo, los rangos y eso, fíjate que yo he tenido hasta el momento muy buena experiencia con eso. O sea, nunca me ha tocado que me haya tocado estar con un enfermero, una enfermera, un médico, una médico, que se hayan portado así groseros, que se hayan portado sangrones, de que no, tú no realices esto porque no. De hecho, al contrario, me ha tocado con médicos, con doctoras, con personal de salud en general, que siempre ha estado muy dispuesto a que yo sé, o sea, sobre cierto procedimiento, etcétera, en una oportunidad, date la vuelta y te lo explicamos y te dejamos que lo realices. Pero sí he sabido de compañeros, incluso pues, no sé, siempre es algo que se escucha como muy tabú, ¿no? Que hay médicos o hay enfermeros que sí es de que yo ya salí de la carrera y ahora voy a hacer menos a los estudiantes o no les doy la oportunidad. Entonces, no sé, a mí como que eso eh, no sé, a mí eso sí o sea, sí me afecta en el aspecto de que, pues al final, pues nadie nace sabiendo, ¿sabes? Nadie Sí, nace sí. sabiendo, todos empezamos desde cero y no creo que se trate de eso. Digo, si tú sabes algo, o por lo menos yo siempre lo he pensado, si yo sé algo, lo mucho, lo poco que sepa, qué mejor que compartirlo porque al final ayuda a mis compañeros a que sean más habilidosos, a que ellos aprendan más y pues al final el personal de salud es un equipo y si Sí, sí. todos sabemos mucho, si todos aprendemos, para todos va a ser más fácil nuestro trabajo, entre todos nos podemos apoyar Apoyar, sí. y pues sí, al final de cuentas, mientras más preparado estés y mientras el personal de salud más preparado esté, más ayuda es la que le puede dar al paciente, que al final es lo más importante. Sí, sí, eso sí. Sí, porque a veces sí llega a pasar de que hay médicos, como lo comentas, que sí, o sea, se creen más como superiores Ujú. y sí tratan mal a su equipo también. Sí. A ver, continuamos con las preguntas que nos han llegado. Tu experiencia más fuerte que hayas visto. Experiencia más fuerte. Yo creo que fue en el área de urgencias. Es en lo personal es un área que a mí me gusta mucho. Yo creo que estoy muy enamorado de esa área. A mí en lo personal, a meta muy a futuro, algo que me gustaría es mucho como el área de traumatología o el área de cardiología, porque como siempre desde muy chico me ha gustado mucho los deportes, este, siento que va muy aunado a eso. Pero conforme ha pasado la carrera, urgencias me gusta mucho por lo mismo que contaba al comienzo. Ahí es, un día puedes estar muy tranquilo y otro día, o sea, puedes tener muchos pacientes de todo tipo y no pienses que solamente a urgencias llegan personas de que, no sé, alguien de un choque, alguien que se cayó en una escalera, etcétera. También hay personas que tienen enfermedades a lo mejor terminales, personas que a lo mejor ya están en un estado en el cual ya es difícil que puedan salir o que requieran mayor atención, porque muchas veces lamentablemente dentro del hospital ya no hay espacio a lo mejor para moverlos a una unidad de cuidados intensivos, etcétera, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que un día nosotros siempre en la mañana llegamos y a la hora del cambio del turno siempre tenemos que tomarle signos a los pacientes.
Independientemente de que se hayan tomado en la noche, nosotros llegando tenemos que tomar los signos, más que nada pues por seguridad de nosotros mismos, ¿no? Saber cómo están nuestros pacientes, saber si están estables, etcétera. Entonces yo llevaba ya para esto 2 semanas ahí en urgencias. Ya me había acoplado perfectamente, yo sabía que llegaba y de tal camilla a tal camilla, yo llegaba y tomaba signos. Ese día me acuerdo que llego y todavía no llegaba el enfermero general, que es el enfermero que está como que a cargo, ¿no? Sí. Eh, Todavía no llegaba, pero yo dije, bueno, voy a ir avanzando, tomando los signos y ya ahorita que llegue, pues ya checamos este, las órdenes que dejó el médico. Empiezo a tomar signos y llego a una camilla que no está enumerada. Normalmente siempre en la parte de arriba tiene el nombre del paciente, tiene el número de la camilla, pero se me hizo raro que esa no estaba enumerada. Pero dije, bueno, a lo mejor, no sé, se les habrá pasado. Eh, o no sé, dije, a lo mejor se cayó o algo, no sé. Llego y pues siempre yo he tenido la costumbre de llegar y antes de no solo llegar y tomarle la presión, así siempre me gusta llegar y buenos días, me presento, mi nombre es tal, voy a ser el enfermero que va a estar a cargo de usted durante este turno, le voy a tomar los signos y tal. Yo hago eso, pero la persona pues sí estaba así como muy ida. Donde yo lo toco, la persona estaba fría, 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 fría. Fría. Y de hecho en los labios se veía. Sí. Pero normalmente a veces llega a pasar que, no sé, te digo, en urgencias hay pacientes que a veces han llegado ahí por un cuadro, no sé, de a lo mejor de neumonía o que tienen algún problema respiratorio y, o sea, les falta oxígeno y precisamente por eso esa coloratura de en los labios, ¿no? Entonces yo pensé que a lo mejor era un caso así. Pero al tocarlo, lo noto súper frío y en ese momento automáticamente digo, no, o sea, algo está mal. Sí, sí. Le checo el pulso, no se sentía casi nada el pulso, casi nada. Y en lugar de agarrar ahora sí que, bueno, voy a tomar la presión y tal, agarro el estetoscopio, que es el aparatito que nos ponemos aquí para escuchar el corazón, y empiezo a auscultarlo, que es cuando empezamos a checar los latidos. Nada. O sea, no escuchaba prácticamente nada, nada, nada. Me voy a la arteria del cuello, la carótida. Este, y se sentía muy poco, o sea, se sentía un pulso, pero era muy débil, muy débil. Y en eso voy saliendo y en eso vienen los médicos. Y me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo está el paciente? Y le digo, ¿sabes qué? La verdad, le estaba tomando signos y tiene un pulso muy débil, está súper frío. eh, y pues está, bueno, eso nosotros le decimos un paciente cianótico, que está muy, como eso que le dicen que está muy morado, que está así, Morado. por la pérdida de oxígeno, ¿no? Entonces entran los médicos y entra la doctora y empieza también a hacer lo mismo, a auscultarlo y tal. Y llega a la misma conclusión. Es que no se escucha nada con el estetoscopio y a la hora de tocarle las arterias, el pulso es muy débil. En ese momento vamos por los electrodos, los colocamos y pues ya, en la pantalla, se veía muy poco el pulso, pero ya era un pulso súper débil y en eso justo llega el familiar. Si no mal recuerdo era su hija. Llega su hija y pues ella iba a entrar a visitarlo. Entonces nos ve a todos ahí y es como, ¿qué está pasando? Y ya nada más sale el médico, ya salimos todos. Este, Cada quien sigue, yo sigo tomándole, los signos a los demás. Y escucho que el médico le dice, ¿sabes qué? Entra a visitar a tu papá porque ya tiene un pulso muy débil. Entonces prácticamente ya nada más era entrar a despedirse. Entra a la camilla, al cuarto con él. Y yo escucho que ella está hablando pues normal con su papá. Y sin mentirte, yo creo que pasaron como unos 5 o 10 minutos. Y en eso sale su hija gritando, llorando, así desconsolada de que, oigan, por favor ayúdenme porque creo que mi papá ya no está respirando.
y pues ya, es de que todos vamos. Hay un equipo asignado normalmente para RCP, para Sí. hacerle reanimación cardiopulmonar, perdón. Y entran, pero pues realmente ya no había nada que hacer. Ahí. Ya después, platicando con el enfermero general, me dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ese paciente no nos tocaba a nosotros. O sea, no nos tocaba a Sí, nosotros sí. y tal. Era un paciente que estaba en el cuarto de shock, que a cuarto de shock llegan normalmente pacientes que sí, ya están muy graves y que a lo mejor ya pasaron por alguna reanimación, Sí. o que probablemente van a caer en un paro y ahí tienes todo el equipo. Entonces, pues ya. ¿Y esa vez se confundieron o qué? No, lo que pasa es que como no había espacio, te digo que a veces pasa que no hay esos espacios en el hospital. Lamentablemente a veces está muy lleno, hay muchos pacientes. Y no sé si incluso alguna vez has ido, no sé, por ejemplo, al Hospital de la Bandera. Y Sí. has visto que hay pacientes que están en los pasillos, en las camillas, porque no hay lugar. Entonces esa vez acomodaron ahí al paciente, pero pues a mí nunca me dijeron que no. Normalmente siempre es de que dicen, bueno, tal enfermero va a tomar los pacientes de la cama, no sé, 110 a la 120, de 120 a 130 o así. Entonces yo me voy por orden y justo ahí es cuando yo llego y te digo, no vi ningún letrero. O sea, realmente el hecho de que yo haya llegado a tomar signos no es como que am, haya perjudicado en algo. De hecho, Sí. al contrario, de hecho, a eso iban los médicos. Pero pues para mí sí fue como que algo impactante porque fue llegar con alguien que prácticamente ya estábamos nosotros presenciando sus últimos alientos, sus Sí, sí. últimos minutos de vida, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso fue como que una de mis primeras experiencias más fuertes que Más viví fuertes. dentro de un hospital. Porque nunca me había Sí. tocado presenciar como tal que a lo mejor algún paciente falleciera o Fue la sobre todo. primera vez esa. Sí, así es. ¿Y te han tocado, por ejemplo, pacientes difíciles? Eh, Difíciles en el aspecto de que, por ejemplo, no quieran que les pongas un medicamento o algo. sí. ¿Sí? Sí ha tocado, sí ha tocado, justo ahí también en urgencias. Es que te digo, en urgencias pasa De todo. de todo. Este, am, Me tocó un paciente que ya era un adulto mayor, pero siempre estaba acompañado de su hijo. Cosa que pues no es rara, normalmente se les da acceso a que haya a un familiar ahí con el paciente, pero siempre estaba su hijo, siempre. Y me acuerdo que esa vez su hijo me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a salir, voy a ir a comprar unos jugos, etcétera. Y le digo, ah, sí, sin problema, o sea, puedes ir. Él se va y justo le tocaba que le administrara insulina. Pero ya se la habían administrado. Solo que el señor, eh, no sé si a lo mejor como que tenía miedo de que, no sé, a lo mejor por tabús o no sé, de que no sé si me va a poner el medicamento correcto, no sé si realmente me quiere perjudicar o tal. Llego yo y le digo, ah, buenas tardes, tal, me presento y le digo, pues le voy a administrar su insulina. Y me dice, no me la vas a administrar. Y le digo, no, a ver, lo que pasa es que le toca ya su insulina, se la tengo que administrar. Le digo, va a ser un piquetito muy rápido y tal. Este, no, dice, ahorita que venga mi hijo. Y digo, ah, bueno, pues si se siente usted más cómodo cuando llegue su hijo, pues sin problema, le digo, la guardo y cuando llegue su hijo tal. Salgo y cierro la cortina y en eso empieza a gritar el nombre de su hijo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No sé qué me quieren poner y tal. Y pues ya cuando llegó su hijo, ya hasta que llegó su hijo fue que se dejó Se aplicar el dejó. medicamento. Sí, pero no dejaba que ningún enfermero, nadie, lo tocara o le aplicara o le pusiera algo sin que estuviera su hijo. Sin que estuviera así. Ajá. No. Y es la única experiencia que te ha pasado así de pacientes. Como, como más necios. Sí, más necios. Bueno, a lo mejor en tema de aplicación de medicamentos sí, o por ejemplo los niños, cuando lo vas a inyectar pues muchas veces Hacen pasa, un ¿no? show. Sí, que corren y tal, Sí. pero ajá. Fuera de eso, pues a lo mejor no tanto por algún medicamento, pero por ejemplo en el centro de convalecencia, que es un centro en el cual
hay mucho adulto mayor que realmente están ahí porque a lo mejor, no sé, sufrieron algún EBC, que es un derrame cerebral, y a lo mejor están llevando alguna terapia, o simplemente adultos mayores que a lo mejor en su familia no le puede dedicar el tiempo que deberían de dedicarle los cuidados, pues están dentro de ese centro, ¿no? Entonces, muchos de ellos a lo mejor, bueno, hay pacientes ahí que tienen Alzheimer. Entonces, a lo mejor le tocaba un baño y le dices al señor, oye, vamos a darte un baño. Y en el momento te dice que sí, y ya llegando al baño te dice, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? No, pues es que te vamos a tomar un baño. No, 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 ¿por qué? Si yo no quiero y tal. Sí, Y sí se ponen a lo mejor como necios, más, no, incluso agresivos, que empiezan a llegar a agresivos. empujarte y tal. Pero, pues, ahí tienes que buscar la manera de persuadirlo y de que, o sea, recordarle que realmente pues ya te había dicho que sí o tal, entonces, pues sí, Y me comentaste ahorita, que actualmente cuidas a un paciente personalmente. así es, sí. Sí, ahorita ya llevo, ahorita por mayo cumpliré los 2 años 2 años. con él. No, Y perdón, co- el el año, año. sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Pues la verdad, al comienzo, yo sí le tenía, pues no miedo, pero ese respeto al hecho de estar al cuidado de un paciente porque, por ejemplo, en un hospital, no sé, hay alguien internado, etcétera, pero sabes que cuentas con apoyo de tus compañeros, que si Sí, no un puedes, sí, respaldo. sí, que si no sabes hacer algo o por así decirlo, llega a pasar algo, cuentas con la ayuda de un compañero, ¿no? Y cuidar a un paciente, a domicilio, pues también es el hecho de la responsabilidad de que aquí yo soy el responsable. De mí va a depender que esa persona mejore o si hace las cosas mal, en su defecto, pues que empeore, ¿no? Empeora. Que pues obviamente nunca es el objetivo. Entonces al comienzo sí fue, este, pues sí, sí lo veía como un reto, pero dije, pues, no sé, siempre he tenido la mentalidad de que no te puedes quedar no te puede ganar el miedo, ¿no? Tienes que estar, lo que decía hace rato, tienes que estar muy seguro de tus conocimientos, de lo que sabes y pues confiar en ti mismo y saber que al final todo lo que estás leyendo, todo lo que llevas estudiando, pues al final es precisamente para eso, para brindarle el mejor servicio, los mejores cuidados a una persona. Y me comentaste también que, no sé si es la misma persona, que tenía una enfermedad medio complicada, algo así. Ajá, bueno, él pasa por hace 2 años, ayer era lo de los 2 años, hace 2 años, casi, creo que por abril, mayo, él, creo, tengo entendido, que él sufría, bueno, él es un paciente hipertenso, sufre de presión alta. En su momento, él pues tenía mucho estrés por su trabajo y realmente era de que me tomo la presión y si estoy bien, no me tomo mi medicamento. Entonces no seguía como tal su tratamiento al pie de la letra. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces una presión arterial mal cuidada puede derivar inclusive en un caso muy grave hasta en un derrame cerebral. Tomemos en cuenta que pues al final su nombre lo dice, presión arterial alta, las arterias perdón, se empiezan a ensanchar, es demasiada la presión que al final terminan rompiéndose, y pues arterias y venas tenemos por todo nuestro cuerpo, entonces tiene un derrame cerebral y justo eh, llega a un punto en el cual pues siempre se ha dicho, ¿no? Cuando hay una persona que tuvo alguna caída o se pegó en la cabeza o etcétera, siempre se les pide en general a todas las personas de que no se movilice, porque no sabe si tuvo una fractura o algo y muchas veces en nuestro intento de una buena intención de ayudar, a lo mejor podemos perjudicar más a esa persona, ¿no? Entonces,
No sé si fue el caso, tengo entendido que lo movilizaron y tal. El punto es que él sufre el derrame y llega al hospital, lo estabilizan y todo, pero él queda con un diagnóstico de síndrome de enclaustramiento. Es algo que es, es poco común, no diría raro, es poco común porque hay muchas personas que han pasado por esto, pero si es un diagnóstico complicado, o sea, para la familia y para el paciente, porque en la mayoría de los casos la persona, como su nombre lo dice, queda atrapado dentro de su cuerpo. La mente, la conciencia está completamente sana, completamente al 100%, pero la movilidad ya no. No puede mover piernas, no puede mover los brazos, no puede mover las manos, no puede hablar. Muchas veces pierden la capacidad de poder deglutir, o sea, tampoco pueden comer por boca. Obviamente eso también, no pueden tomar agua. Entonces prácticamente quedan encerrados en su cuerpo, pero te digo, siempre son conscientes de todo y su cabeza todo lo recuerda. O sea, no es una persona que a lo mejor sufre de eso y olvidó cómo fue que quedó así. O sea, no, está Sí. consciente de todo. No sé si está complicada entonces esa enfermedad. Fíjate que yo no la conocía esa... ¿Cómo dice que se llama? Síndrome de enclaustramiento. Sí, ah, Realmente no es tanto como una enfermedad, sino es más que nada como un... Pues sí, un un síndrome. O sea, síndrome. sí. Hay una enfermedad que a lo mejor puede ser parecido, que es el ELA, no sé si alguna vez la has escuchado, No, que tampoco. es esclerosis lateral amiotrófica, que es como la contraparte, o bueno, es de la familia de la esclerosis múltiple. Solo que el caso es que ahí no sucede por algún accidente, por algún derrame, sino es porque ya viene en los genes. Es algo que por genética muchas veces dentro de los genes hay alguna incompatibilidad, eh, y conforme va pasando el tiempo, la persona empieza a sentir a lo mejor esos hormigueos en las extremidades y poco a poco va perdiendo movilidad en las piernas, en los brazos, se empieza a sentir débil. La persona poco a poco va a ir perdiendo movilidad, ya no va a responder sus piernas hasta que llega un punto en el que prácticamente no pueda moverse tampoco. Y junto con eso, pues también afecta el habla. Entonces esas personas también son conscientes en todo momento de eso, solo que lo difícil de ahí es que una vez que les dan el diagnóstico, no tiene cura. O sea, es una... Si, por ejemplo, hoy a mí me dijeran que tengo ELA, me diagnostican de eso, eh, realmente yo no podría hacer nada. Ya no es irreversible. No hay como un tratamiento. Hay tratamientos experimentales, pero realmente aún no hay algo que lo pueda detener, ¿no? En el caso de Lela, pues te digo, sí es un poquito más complicado porque, por ejemplo, es muy diferente a decir, bueno, tuve un accidente y ahora estoy cuadraplégico, ¿no? Sí. Este, aquí es decir, bueno, me diagnostican con ELA, estoy enfermo y no tengo de otra más que poco a poco ver cómo mi cuerpo no lo voy a poder controlar. Poco a poco voy a empezar a perder movilidad hasta que llega un punto en el que realmente ocupas asistencia para vivir, porque no puedes respirar por ti mismo, no puedes comer por ti mismo, no puedes hablar, no puedes decir, bueno, voy al baño y tal, no te puedes parar, no puedes, o sea, no puedes hacer nada. Entonces siempre vas a depender de a lo mejor un familiar que esté ahí, pero sobre todo de personal de salud, en este caso los enfermeros, ¿no? De los médicos, de los fisioterapeutas y tal. O sea, realmente son muchos los cuidados que una persona requiere cuando, cuando pierden la movilidad de su cuerpo. No, pues sí está bien fuerte esa enfermedad entonces. Seguimos con más preguntas. ¿Cómo les fue en el tiempo de pandemia? En el tiempo de pandemia, pues, bueno, a mí, como en ese entonces yo era estudiante, pues te digo, yo no estuve en las prácticas,
Pero, pues dentro de, cuando ya estés en el hospital, te pones a platicar con el personal de salud, los doctores, los enfermeros. Y realmente conocí a un enfermero que era con el que más platicaba. Y él estuvo dentro del equipo que ahora sí estuvo al pie del cañón durante toda la pandemia. Y sí me contó que era muy cansado, era muy pesado, eran jornadas de trabajo larguísimas y deja que fueran larguísimas, eran pesadas porque todo el tiempo habían pacientes. Habían pacientes y sobre todo, bueno, yo creo que esto muchos lo llegaron a escuchar, o muchos a lo mejor lo llegaron a vivir, que algún familiar desgraciadamente eh, tuvo COVID y falleció y no se les permitía poder verlo por última vez, ¿no? Entonces él me contaba más allá de todo el trabajo que ellos hacían por estabilizar a los pacientes, el oxígeno, intentar con muchos medicamentos y tal, o sea, una que no se daban abasto suficiente con todo el material y con todos los pacientes que habían. Y otra que, pues, bueno, nosotros también como enfermeros, no solamente no vemos a la persona como, es una persona enferma a la cual tengo que arreglar. No es como un carro que dices, hoy le falla esto y le cambio la pieza y ya. O sea, realmente pues una persona tiene sentimientos, tiene un lado social importante y pues, ¿cómo le explicabas tanto a la familia como al familiar de que pues a lo mejor al paciente era de que lo veías muy mal y dentro de ti sabías que ya no se podía hacer nada y que probablemente iba a fallecer? ¿Cómo se lo explicabas a él? ¿Cómo le explicabas que no iba a volver a ver a su familia? ¿Y cómo le explicas a la familia que su familiar va a fallecer y que no lo va a ver? Entonces él me contaba que durante ese tiempo ellos, en un acto de humanidad, que siento que es lo que pues a los enfermeros nos debe de destacar, ¿no? Que es una carrera, una profesión muy humanista, que si bien sí, todo está unado a la ciencia, que la anatomía, la fisiología, la farmacología, todo, al final lo más importante es esa calidez, ¿no? De que somos personas y o sea, entiendo que te sientas mal, más allá de la enfermedad. Sí. Entonces, ellos lo que hacían era, muchos me contaron que prestaban sus celulares, con guantes y todo, este, y hablaban con el familiar, le pasaban su número y iban con el paciente y hacían unas videollamadas. Era una forma para ellos de poder, de alguna manera, poder despedirse y verse por última vez. O incluso a veces los familiares hacían cartas y los enfermeros iban, las recogían y esas cartas se las leían a los pacientes, ¿no? Entonces, digo, eso hablándote un poquito más, a lo mejor ya no de todo lo que se habló en su momento, de Sí, que sí. pues sí, era muy pesado y tal, pues eso también fue algo que cuando me lo contó dije, o sea, es algo que no se sabe y que pues también, o sea, durante la pandemia fue muy complicado, ¿no? O sea, ya Sí, no solo los cuidados físicos, sino el cuidado emocional del paciente. sí, estaba medio complicado ese tema. Y pues sí, continuamos. ¿Crees en las teorías que ha sacado la gente? Las teorías que las farmacéuticas o laboratorios manipulan todo para que se enferme la gente. Pues yo en lo personal te podría decir que no, pero bueno, no sé, ¿verdad? Sí, No sé, al final todo puede ser, pero pues te digo, en mi experiencia, en mi mucha experiencia, pues al final eh, siempre tiene que haber un respaldo científico para ello. Realmente uno durante todo el tiempo que está desarrollándose aprendes a leer muchos artículos, a buscar fuentes confiables, a leer a muchos autores, a hacer investigación, incluso leer artículos de otras personas. Entonces, si bien a veces
hay mucha desinformación, también muchas veces hay muchísima información de validez que puede respaldar, no sé, por ejemplo, eh, algo así, por ejemplo, ahorita que había pasado lo del COVID, de que es que no te pongas la vacuna porque, no sé, te va a desarrollar problemas cardíacos o tal. O sea, también hay muchas investigaciones respecto a eso que respaldan que realmente no es así. Pero te digo, no sé, yo siempre trato de mantenerme como en ese margen, ¿no? Tampoco digo que creo todo lo que me dicen, Sí, sí. pero tampoco, este, pues no sé, siempre tener ese lado curioso de, bueno, me dices algo, pero pues déjame lo investigo, ¿no? A ver qué fundamento científico real puede llegar a tener. Sí, es que hay muchas teorías conspirativas de esos temas. Sí. Pero pues sí, o sea, no, se quedan en teorías conspirativas porque pues no saben si es real o no, pero pues lo que ha comentado la gente. ¿Alguna experiencia de satisfacción? Pues, no sé, yo creo que muchas. Realmente así como han habido muchas experiencias como la que te comenté hace rato, en la cual a veces, no sé, te quieres quebrar porque empatizas, ¿no? Con la persona. También han habido casos que ha sido todo lo contrario. Casos en donde a mí me ha tocado que, no sé, por ejemplo, yo creo que donde más me pasaba fue en el área de ginecología y obstetricia. Siempre ahí estás como que en ese mundo en el cual o es algo muy bueno o es algo muy malo. Porque, pues sí, sobre todo las embarazadas, todos esperan tener, tanto el papá, pero sobre todo la mamá, pues yo creo que al momento de pensar en formar una familia, de tener un hijo, pues piensas en tener un hijo, una hija completamente sana, que todo el embarazo sea, lo más sencillo posible, que todo sea bonito y tal. Y muchas veces así es, pero también hay casos en los cuales hay complicaciones, hay problemas en los cuales, no sé, a lo mejor el bebé está enredado con el cordón umbilical y hay que sacarlo en una cesárea antes de tiempo, va a estar en cuidados, este, se le llama la sala UCIN, que son unidades de cuidados intensivos neonatales, que están en incubadoras y todo. Entonces muchas veces se puede llegar a complicar. He tenido experiencias de tener a prematuros de 7 meses, que realmente son una cosita súper chiquitita y tienes que darles, como ellos, realmente lo último que termina por formarse son los pulmones, se les tienen que estar dando esteroides para que puedan terminar de formarse, pero durante ese tiempo puedes llegar a tener al bebé con oxígeno, todavía no desarrollan el reflejo de poder deglutir, entonces no le puedes dar como que un biberón y que tome, tienes que estarle poniendo una sonda que directamente va a la boca, a su estómago, entonces, no sé, han habido muchos casos en los que a lo mejor el bebé tiene un porcentaje muy bajo de sobrevivir, pero pues uno da lo mejor de sí, ¿no? Siempre estar al tanto, los cuidados, estar pendientes al crecimiento, al oxígeno, todo, ¿no? Y al final salen y terminan siendo niños muy 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 sanos sanos. y tal, y pues no sé, yo creo que es una experiencia justo esa área en la cual siempre va a haber algo por lo cual te debes de sentir como muy satisfactorio. Hay personas que están pasando por su primer embarazo y al final cuando tienen a su niño en los brazos te dan las gracias por el hecho de siempre haber mantenido una amabilidad con ellos, por siempre estar al pendiente de ellos, porque pues en ese momento para ellos cuenta muchísimo todo eso. Sí. Vamos con la pregunta de que es muy común aquí en este podcast. Esta pregunta es: ¿alguna historia o anécdota paranormal que te haya sucedido a ti o puede ser externa que le haya sucedido a un compañero que te haya contado? Bueno, a Me mí, imagino que en los hospitales se debe haber bastantes, ¿no? sí, bueno, en los hospitales, sí, a mí en lo personal, así como que muy extrema, no,
pero te podría contar de que, por ejemplo, en el centro de convalecencia, hay pacientes que, pues desgraciadamente ya llevan ahí muchos años y justo ahí les toca, pues llegar al último día de su vida y ahí fallecen. Una vez platicando con el enfermero general de ahí, me contó una historia en la cual tenían un paciente que él estaba muy lúcido de su mente, o sea, realmente él estaba ahí más que nada por lo que te decía. Sus familiares no tenían el tiempo, como para darle los cuidados que necesitaba. Entonces, él me contó que un día él empieza con mucha fiebre y tal, se empieza a enfermar. La verdad, si te soy honesto, no me acuerdo, exactamente de qué, pero me contaba que ya habían pasado muchos pacientes que referían, a veces entrabas a su cuarto, porque hace cuenta que ahí en el centro de convalecencia, cada quien tiene un cuarto como un dormitorio. Nada más que, pues en lugar de una cama es una camilla. Y por fuera, pues están todos los enfermeros y pues siempre están al tanto de ellos, ¿no? Pero pues dentro de su cuarto, dependiendo las posibilidades de cada familia, pues le pueden poner una tele. Había un paciente que incluso tenía una Alexa. Entonces amanecía y él te ponía a veces a él le gustaban mucho los cadetes de Linares, entonces amanecía y era lo primero que Una ponía. codadita. Era lo primero que ponía y tal. Este, y bueno, este paciente llega a un punto en el que decía que el enfermero entraba y le decía, oye, dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro, dime. Dice, oye, ¿puedes decirle a los niños que vienen en la noche que por favor no hagan tanto ruido porque no me dejan dormir? Y él se quedaba así de que, pues, ¿qué niños? O sea, si aquí, pues en la noche no hay Sí. nadie, no hay visitas ni nada. Y dice que él platicaba con él y tal, y él siempre le hablaba de unos niños, de unos niños, de unos niños, de unos niños. Bueno, llega un punto en el que ya eso era demasiado recurrente. Incluso en el día, él le decía, oye, es que ayer los niños no me dejaron dormir, por favor habla con ellos porque no puedo dormir por las noches. Me molestan y luego vienen y están brincando en mi cama y tal, y no me dejan dormir. Este, después de eso, el paciente fallece y me comentaba el enfermero que después de esa experiencia, cada paciente, ya cuando estaba como que al final de su vida, que o estaban a punto de fallecer, empezaban a comentarle que empezaban a ver esos niños. Entonces él decía, cuando un paciente le hablaba de un niño, él decía como, Ya ya va a va a fallecer. fallecer. Entonces dice que ahí en el centro, pues como que lo que menos quieren es que un paciente les diga que está viendo niños, porque siempre para ellos ya significa que están al final de sus días. Nunca supo por qué, de hecho tengo entendido que él intentaba preguntarle a esta persona de que cómo son los niños y qué es lo que te dicen los niños, porque le comentaba que los niños le platicaban a él, o sea, le decían cosas y platicaba él con los niños, pero él tenía miedo de contar qué es lo que le decía y al final nunca pudo decirle, y creo que justo cuando iban a ese día que iban a platicar de eso, le informan de que el señor acaba de fallecer. Pero sí. Sí, y llega a pasar mucho. Bueno, sí ha habido casos. Sí he sabido de casos de que le dicen pues al paciente que está enfermo. Que empiezan a ver como personas o así. Uh-huh, Pero le dicen a su familiar y el familiar pues no ve nada ahí. uh-huh. Y a los días o así al tiempo fallecen. Sí. Está raro eso sí. Eso Que ha es, sucedido en los eso hospitales. realmente yo nunca lo había escuchado. Sobre todo con niños. O sea, y a mí me intrigó mucho el hecho de por qué unos niños. Sí, sí. Pero sí, justo ahí en ese lugar, me comenta el enfermero que sí. Siempre que un paciente, él dice, el día que estés aquí, y si un paciente te dice que empieza a ver niños, no importa qué tan sano esté, qué tan estable esté, es seguro que durante esa semana vaya a fallecer.
O sea, y ya les ha pasado mucho y ya se hizo como que una regla de que paciente que les comenta que ve Que ven niños, niños. durante esa semana fallece. Está grave eso, ¿no? Está medio turbio, medio raro porque, Sí. o sea, como fallecen y es lo mismo, o sea, de que ven a los niños y Ujú. sí está medio raro eso. Y luego deja tú, estos pacientes, si bien tienen una hora de comida, en donde muchos de ellos se juntan, hay muchos que están en cama y nunca salen de su cuarto. Y llega a pasar que un paciente que nunca llegó a interactuar con otro, comenta que ve a esos niños y son exactamente los mismos niños. Los O mismos. sea, ni como para decir, bueno, es que platicaron Sí. y se están inventando esto. O sea, no. No, pues sí Eh, está medio turbio esas experiencias paranormales. Cuéntanos alguna experiencia trágica. Ahorita que me comentaste de los accidentes en urgencias, ¿te han llegado así personas, no sé, alguna que te acuerdes tú, te haya marcado? mm, pues trágica, a lo mejor, bueno, que me pasara a mí en el momento, pues yo creo que no, pero pues tema de si, no sé, por ejemplo, hablamos de tragedia, pues, no sé, yo pienso mucho, por ejemplo, en el diagnóstico de esta persona, ¿no? Del paciente que yo cuido. Siento que, pues, no sé, por lo menos yo que estoy muy acostumbrado a moverme, a correr, a ir de un lado al otro, de repente decir, no puedo moverme, no puedo ni siquiera hablar. O sea, imagínate que dices tú, tengo hambre, no puedo decirlo, etcétera. Pues en ese caso, no sé, yo creo que eso, y pues te digo, más que nada en urgencias, pues sí me llegaba a tocar, llegué a tener una paciente que ella tenía un cáncer de mama terminal, pero ya, bueno, se le llama metastásico. Cuando llega una etapa metastásica, significa que ya el cáncer invadió muchos órganos o incluso a veces ya está esparcido por todo el cuerpo. Entonces, ya cuando llega esa etapa, muchos pacientes sí llegan a sobrevivir, dependiendo qué tipo de cáncer tengan, pero hay muchos otros que ya es demasiado el cáncer, que no importa que tantas quimios y tal, no importa si le quitan, no sé, en el caso, por ejemplo, en ella, que era cáncer de mama, no importa si le quitas las mamas, el cáncer como sea lo tiene ya en los huesos, lo tiene en otros órganos cercanos, entonces tampoco es como que puedas decir, bueno, le quito todos los órganos y ya, o sea, entonces ella por todo el tiempo que llevaba así, ya tenía unas úlceras muy graves, unas heridas muy graves, entonces ella prácticamente estaba en cama, ya nada más estaban sus familiares como que esperando el momento en el que falleciera, pero por mucho medicamento que le des a esa persona para el dolor o lo que sea, a ellos les duele, incluso con tocarlos era suficiente para que ellos empezaran a gritar, bueno, que ella empezara a gritar del dolor, y sí, de hecho, ella sí fue una de las personas que me tocó ver justo ya sus últimos minutos de vida. Pero pues en el caso de ella no se le llegaron a, bueno, no se le llegó a dar reanimación cardiopulmonar RCP porque pues justo, pues no sé, sería como, ¿para qué la vas a reanimar si realmente ya en vida ya estaba sufriendo? O Sí, sea, y sí. ya no hay nada que se pueda hacer. Y pues su familia era muy consciente de eso y sí firmaron el consentimiento de que en el momento que falleciera ya no se hiciera nada por ella, sino ya dejarla ir. Pero sí era muy trágico porque estuvo, bueno, durante ese tiempo que yo estuve, fueron casi 2 semanas y creo que ella en general llevaba un mes ahí en urgencias. Pero pues era un mes así, en el cual era prácticamente, ya no tenía un tratamiento, solamente era medicamento para el dolor, estarle haciendo las curaciones, pero las curaciones pues le dolían, eran heridas que se veía todo el pedazo de carne, Wow. ya podrido, y se le veía el hueso prácticamente, y eran luego heridas que en su momento no se habían, no se habían atendido y ya estaban infectadas, a ella le dolía, ya realmente ella ya estaba muy, muy, muy delgada, ya casi no tenía fuerzas para nada, necesitaba tener una sonda para poder comer, entonces, pues sí, o sea, yo creo que esa también fue una experiencia muy trágica el hecho de, pues, o sea, si me pongo En el en el lugar lugar de de ella. la persona, pues sí digo, o sea, qué difícil, pues aunque sea, aunque
sea ya tu último mes de vida, qué difícil vivirlo de esa manera. De esa manera. No, si llega a suceder, hay muchas cosas así medias turbias. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? Mi mayor miedo como enfermero, Sí. no sé, yo creo que mi mayor miedo es, no sé, es que yo siempre yo soy muy autoexigente conmigo mismo. Entonces, si no sé algo, procuro hacer lo posible por dedicarme un tiempo para leer sobre cierto tema, para, pues sí, para aprender. Pero sí me ha llegado a dar ese miedo y sobre todo, por ejemplo, cuando hablábamos de cuidar a un paciente a domicilio, es el hecho de qué tan preparado puedes estar, porque ahí ya es completamente tu responsabilidad. Y si llega a pasar algo durante el tiempo que tú estás cuidando a ese paciente, qué tan preparado estás para afrontar esa situación, ¿no? Entonces en su momento ese era mi miedo. Decir, y si mi paciente llega, no sé, llega a tener un paro cardíaco y yo no sé actuar. O sea, es el miedo más que nada como de mm, saber que a lo mejor podía hacer algo, pero que por falta de preparación no supe hacerlo. Yo creo que ese sería mi mayor miedo, en general con cualquier paciente. Entonces por eso siempre es como que cuando tengo un paciente y veo su diagnóstico es Sí. ver que empezar a leer, investigar para ver qué cuidados puedo implementar o inclusive qué cuidados que estoy haciendo se pueden mejorar. Sí, sí. No, pues sí. Otra pregunta que te quería hacer es, por ejemplo, que has trabajado en hospitales. ¿Han llegado personas como prepotentes de que, no sé, que quieren que los atiendas ya o así? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué experiencia has tenido con eso? Bueno, ha llegado, sí, personas que, no sé, por ejemplo, aquí hay un hospital, no sé lo puedo decir, el nombre del Como hospital. quieras, sí. Bueno, el hospital civil, por ejemplo, ahí me tocó también en urgencias, eh, pero realmente el hospital civil es un hospital que está más diseñado, podría decir yo, que es como un hospital materno-infantil, que está más diseñado para atender embarazadas o en general a la mujer y a los infantes, a los niños. Digamos que muchas veces no es que uno no quiera ofrecer una atención, sino es que muchas veces con lo que yo puedo tener ahí, yo sé que no te voy a ofrecer una atención de calidad o sé que realmente no puedo hacer mucho por ti, entonces muchas veces les llegamos a decir, ¿sabes qué? Eh, o sea, de aquí, pues yo te puedo a lo mejor dar algo para que te sientas bien, pero te hago la recomendación de que mejor vayas, no sé, al hospital general. Entonces, hablando de choques y eso, me acuerdo que una vez llegó una, una muchacha que justo había tenido un choque, se había dislocado el hombro y había tenido se había lastimado el cuello. Entonces llega justo ahí, nosotros la estabilizamos, le pasamos medicamento para el dolor, le ponemos un collarín y pues como tal el médico que está ahí pues es un médico general. Si bien como médico general tienes una formación, realmente la persona que tiene que reacomodar ese hueso es un traumatólogo. Sí, sí. Y traumatólogo no había en el hospital. Entonces nosotros le hacemos la recomendación y le decimos, ¿sabes qué? Pues aquí te vamos a estabilizar, pero ahorita ve al general para que puedan reacomodarte el hombro y realmente ahí tienen la atención que necesitas. Pues la persona no entendió eso y pues, bueno, mejor dicho, su familiar sí se puso prepotente. De que, entonces, ¿para qué chingados viene aquí? Entonces, ¿para qué chingados están ustedes? Entonces, ¿de qué sirve que se preparen y tal si no saben hacer nada y tal? Y pues, muchas veces es como, pues sí te molesta, pero también debes de entender que, bueno, uno como personal de salud, que pues a lo mejor una persona que sea ajena a esa área, pues no entiende que a lo mejor no es que yo no quiera, sino que de buena fe yo sé que no estoy preparado lo suficiente para a lo mejor en ese caso reacomodar el hombro y que si yo lo hago,
realmente a lo mejor en lugar de ayudarla, puedo perjudicarla. Sí, sí. Porque si a lo mejor ese hombro no está fracturado y solo es reacomodarlo, capaz yo lo hago mal y lo termino fracturando y es peor para ellos. Pero pues en su momento, pues se entiende, ¿no? Que están en un momento de estrés y tal y pues no lo entiende, pero pues tú ya te llevas tu mentada de más de Sí, sí, gratis. porque sí, es que hay personas que pues, están muy cerradas y no piensan en todo eso de que pues a veces no hay en este caso que necesitaba un especialista, Ujú. pues no lo tienen en ese hospital y pues hay mucha gente que pues nada, como que están muy cerradas y no se dan cuenta de eso, pues. Vamos con la última pregunta y dice, ¿qué consejo le darías a las personas que ahora que comentan que viene otra pandemia? Ya ves que han rumorado que supuestamente viene otra pandemia. Con lo del metanemovirus y Sí, algo esas, así. pues realmente, pues qué consejo les podría dar, pues en general yo creo que esos consejos todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre, pues pandemias, enfermedades siempre van a haber nuevas enfermedades, los virus siempre están, mutando, si bien nosotros vamos avanzando y avanzando, por ejemplo, a lo mejor una enfermedad que, no sé, por ejemplo, la tuberculosis, que en su pasado era una enfermedad muy grave, a lo mejor el día de hoy ya es hasta prevenible con una vacuna. Sí. Pero pues conforme vamos avanzando nosotros, también van a haber nuevos virus, nuevas cepas, etcétera, que también van a ir mutando y haciéndose fuertes o inmunes a la medicina que hoy tenemos. Entonces, ¿qué recomendación les podría dar? Pues que al final de cuentas siempre mantener hábitos saludables. Si bien todos en algún momento nos vamos a enfermar de algo, qué mejor enfermarnos estando lo más sanos posibles, porque mientras más sanos estemos, más fuerte esté nuestro sistema inmune, pues más difícil va a ser para el virus poder Atacarnos. atacarnos, sí, así es. Entonces, por ejemplo, eso pasaba con las personas de COVID. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor le daba COVID a una persona que en su vida había fumado, que todo el tiempo hace ejercicio, que todo el tiempo se alimenta bien, pues era menos probable que esa persona pudiera presentar un cuadro respiratorio grave. Pero a lo mejor la persona que no se cuida en su alimentación, que no hace deporte, que todo el tiempo fuma, que se fuma una o dos cajetillas, o sea, el COVID realmente sí es un factor que influye, pero realmente ya las probabilidades de enfrentar a ese virus ya son más bajas porque ya de por sí no estás al 100% Sí. saludable. Entonces yo creo que esa sería la recomendación. Siempre intentar llevar unos hábitos saludables, tampoco llegar a un extremo, Sí. porque eso también siento que está mal, sobre todo a nivel psicológico, o sea, también tema de alimentación, si bien hay que cuidarse, también de vez en cuando permitirse, Sí, un balance. sí, tener un balance en todos los aspectos. Sí. Pues nos despedimos. Muchas gracias a los que nos ven. Muchas gracias a los que nos vieron, a los que nos ven. Y pues ya saben, compartan redes sociales. Pues en Instagram creo que estoy como frank.yf36, si no mal recuerdo. Y pues ya, realmente es la red social que más utilizo. Instagram nomás. Sí, Instagram. Para que lo sigan, a mi amigo Francisco. Pues un placer tenerte aquí en este podcast. Oh, muchísimas gracias. El Ya es placer la es mío. edición 13. Es la edición 13, el episodio 13. Y pues para informarles que también ya estamos en Spotify, en las plataformas digitales, también ya está. En Spotify estamos también como video en formato de video y en formato audio. Estamos como LM Podcast y pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y pues está muy interesante todas las historias que nos contaste. Y pues nada, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Saludos. Hasta luego.